Cada día son más las personas que eligen formas alternativas para sus desplazamientos dentro de la ciudad. En diversos países existen los servicios públicos de scooters, pero también abundan los monociclos, los carritos eléctricos, hay una gran variedad. Algunos de ellos ya están regulados, pero la pregunta es si es suficiente la normativa para garantizar una convivencia segura con los medios de transporte tradicionales. Lo conversamos con Franco Basso, investigador del Observatorio de Movilidad Urbana de la Universidad Diego Portales. Franco, muchas gracias por acompañarnos en lo que uno podría pensar, y parto con esa pregunta, que es un fenómeno reciente, pero yo no sé si esto ya viene de hace varios años, quizás en otras partes del mundo. Sí, en Chile evidentemente es un fenómeno reciente, ha comenzado a ganar importancia durante los últimos meses, pero este es un fenómeno que en algunas ciudades, particularmente de Europa, ya existe hace una cierta cantidad de tiempo. Las bicicletas, que fueron los primeros modos de transporte distintos a los convencionales que comenzaron a operar, ya existen y están ampliamente masificados en ciudades como Ámsterdam, en ciudades como Copenhague, y han ido ganando terreno también en Santiago. Si es que hace 10 años nosotros teníamos cerca de 300.000 viajes al día en bicicleta, las estimaciones hoy en día son que esa cifra ya supera el 1.000.000 de viajes diarios. Por lo tanto, las nuevas tendencias han ido ganando terreno y evidentemente los scooters hacen parte de esas nuevas tendencias que ya están y son una realidad aquí en Santiago. Claro, ahora uno podría ver una tendencia al alza, tú dices, en relación a lo que ha pasado con las bicicletas. ¿Llegan a cubrir una necesidad que hasta ese entonces no estaba cubierta? ¿Reemplazan otros métodos de transporte? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas ahí que hacen que una persona finalmente decida, por ejemplo, andar en bicicleta o en scooter? Ya vamos a entrar en detalle en eso. Claro. En el caso de los scooters, efectivamente reemplazan una cierta cantidad de viajes. Muchos de ellos antes se hacían a pie y varios otros se hacían en transporte público o en auto. En general, la mayoría de los viajes que se realizan en Santiago tienen menos de 8 kilómetros de largo. Por lo tanto, eso implica que hay una potencialidad para que se hagan en sistemas que sean menos invasivos, como pueden ser las bicicletas o los scooters. Los scooters efectivamente tienen ciertas ventajas con respecto a la bicicleta. Por ejemplo, la capacidad de guardarlo en la oficina. Yo puedo, si trabajo a una distancia cercana, poder llevar el scooter, guardarlo en la oficina y no tengo que andar preocupándome en el caso del automóvil dónde estacionar o incluso donde la bicicleta, dónde puedo yo dejar la bicicleta. Eso es una gran ventaja. Además, están equipadas de un modo que permiten una maniobrabilidad un poco más simple que en el caso de las bicicletas, por tener un tamaño menor. Y esto también explica su fenómeno particularmente en las zonas comerciales. Los scooters han ido ganando terreno en los polos comerciales y normalmente en Santiago, en las comunas más acomodadas, donde evidentemente las distancias de viaje son mucho menor. Claro. Si nosotros analizamos otras comunas del sector sur, por ejemplo, el uso del scooter es casi inexistente porque en esas comunas deben hacer varios kilómetros de viaje superando los 10-15 para llegar a las zonas centrales, la zona de Sanhattan, la zona del eje Apoquindo, y evidentemente para esos viajes los scooters no son competitivos con el transporte público. Eso te iba a preguntar también en relación a bicicleta, scooter, si uno suma este tipo de transporte alternativo a los medios más tradicionales, hay limitaciones en una ciudad como Santiago, porque claro, mencionábamos el caso de Ámsterdam, por ejemplo, u otras ciudades en Europa, donde la mayoría de las personas se moviliza en bicicleta, pero tiene que ver también con cuál es la infraestructura, cuáles son las distancias. En el caso de Santiago, hay limitaciones todavía, que no va a permitir que todo el mundo ande en bicicleta, por ejemplo. Claro. En Ámsterdam, más del 10% de los viajes se realizan en bicicleta. En Santiago ese valor sigue siendo entre 2 y 3%, por lo tanto evidentemente todavía estamos muy lejos de valores a los cuales uno pudiese aspirar. Ahora, lo que hay que tener claro es que la bicicleta y el scooter nunca va a ser el gran medio de transporte. El transporte masivo va a seguir estando, aun cuando sigan incorporándose nuevos actores, en el metro y en los buses. Eso es lo central. Eso no quita que haya que potenciar estos nuevos métodos de transporte porque muchas veces son complementarios. ¿Qué es lo que ocurre en ciudades de tamaño grande? Es difícil compararse con ciudades como Ámsterdam o la mayoría europeas porque normalmente esas ciudades no sobrepasan los 2-3 millones de habitantes. En Santiago ya tenemos
cerca de 8 millones de habitantes y una superficie que supera los 600 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, Santiago es una ciudad que está muy extendida en el espacio, con muchos habitantes, y por lo tanto la clave para mejorar la movilidad tiene que ver con entregar las opciones para que, dependiendo del viaje, yo escoja mi modo de transporte. Hace 15 o 20 años, uno incluso para ir a comprar el pan a 5 cuadras ocupaba el automóvil. Eso poco a poco está modificando, y lo que tenemos que ir aprendiendo, si es que queremos generar una ciudad mejor, es que dependiendo del viaje que yo utilice, a veces voy a tener que ocupar la caminata, a veces voy a ocupar el bus, a veces voy a ocupar el scooter para llegar al metro y luego combinar, y en eso el sistema de transporte todavía le queda mucho por generar integración. Existe integración entre bus y metro, que funciona bastante bien a través de la tarjeta VIP, pero uno quisiese también que esa integración pudiese llegar, por ejemplo, a las bicicletas, y que uno pudiese, en un sistema estatal de bicicletas, pagar con la VIP, luego avanzar, combinar en metro, que se quedaran guardadas en un lugar seguro, y eso finalmente es hacia donde apuntan todas las tendencias internacionales en términos de movilidad. Es decir, combinar distintos modos de transporte y que un viaje se componga de distintas etapas dependiendo de qué es lo que yo requiero para mi viaje. Claro. Otro de los temas, obviamente, que ha estado muy en la discusión tiene que ver, Franco, con la ley de convivencia vial. ¿Cómo hacemos que automóviles, peatones, ciclistas, motociclistas, ahora quienes andan en scooter, quién sabe mañana, patines, qué sé yo, puedan todos transitar por las mismas calles, las mismas veredas? ¿Cómo se ha regulado hasta ahora, piensas tú, si vamos en el camino adecuado o no? Yo creo que vamos en el camino adecuado. La ley de convivencia vial fue un avance, permitió definir estándares que muchas veces estaban en la nebulosa. Hoy en día tenemos relativamente claro por dónde deben circular los distintos modos de transporte. Tenemos claro, por ejemplo, que los scooters pueden circular por las ciclovías siempre y cuando el motor sea inferior a 0.25 kilowatts y no superen los 25 kilómetros por hora. Eso, evidentemente, como es una tendencia moderna, no estaba presente en la legislación anterior. Tenemos claro que ante ausencia de ciclovías, tanto los scooters como las bicicletas deben circular por la pista derecha, y que los vehículos, los automovilistas que quieran adelantar a lo que se denominó en esa ley los ciclos, deben hacerlo a una distancia no menor a 1.5 metros. Hemos definido estándar, por lo tanto, eso es una buena noticia. ¿Y eso se está respetando lo que se está viendo en la calle? Porque sabemos lo que dice la ley y la teoría, pero en la calle se está respetando eso. ¿La gente está realmente informada de aquello? Parcialmente. Cuando se lanzó la ley de convivencia vial hubo varios modos de difusión que generó el gobierno y el Estado de Chile, pero la verdad sea dicha, la aplicación en la práctica ha tenido sectores en los cuales funciona muy bien y en los cuales funciona muy mal. Yo he dicho que la ley de convivencia vial fija estándares, es una buena idea, pero esencialmente tiene aplicabilidad esencialmente en el barrio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí está la infraestructura. Comunas como Las Condes, comunas como Santiago Centro, como Providencia, tienen una red de ciclovías relativamente compleja que permita que las bicicletas puedan circular junto con los scooters en una zona segura. Es difícil pedirle a una persona que quiere iniciarse en los viajes en bicicleta que circule por la Alameda sin tener una ciclovía. Y esa ha sido una de las principales críticas a la ley de convivencia vial de quienes utilizan, por ejemplo, la bicicleta o ahora los scooters, que dicen: yo no voy a andar por la calle arriesgando mi vida. Aunque la ley diga una cosa, yo voy a subirme a la vereda, porque finalmente aquí tiene que ver con mi integridad. ¿Qué es primero? ¿La infraestructura? ¿La práctica? Una de las grandes debilidades que tuvo la ley de convivencia vial es que, más allá de fijar estándares, no avanzó mucho más. Se tiene que avanzar en entregar competencia a los distintos actores para poder proveer de la distinta infraestructura. Nosotros tenemos alrededor de entre 300 y 400 kilómetros de ciclovías hoy en día en Santiago. Eso es altamente insuficiente si es que nosotros queremos hacer que la movilidad sea mucho más completa. ¿Cuánto debería ser lo óptimo? Yo creo que para una ciudad como Santiago deberíamos superar largamente los 1000. O sea, nos queda muchísimo. Nos queda todavía mucho camino por avanzar, y sobre todo hay ejes centrales, y las ciclovías actuales
cumplen un rol importante, pero tienen un problema de origen, y es que son construidas por la voluntad esencialmente de los alcaldes. Claro. Entonces no existe una planificación central. Dependiendo de qué tanta sensibilidad tiene un alcalde con respecto a los temas de movilidad, es si potencia o no potencia la construcción de ciclovías. Más encima, como no existe una planificación central, lo que ocurre normalmente es que las ciclovías están desconectadas, por lo tanto es muy difícil, incluso para rutas que son relativamente obvias, poder seguir un viaje completo en ciclovía. Por lo tanto, lo que se espera y que se pueda avanzar en el corto plazo es que exista una autoridad a nivel de ciudad, que pudiese ser el gobernador regional, que debería ser electo en 2020, que permita tener una organización territorial y que entienda a la ciudad en su conjunto, claro, y no a través de islas, donde los alcaldes son una especie de señores feudales que obviamente responden a sus votantes, pero no tienen una mirada global del problema. Claro, una mirada mucho más integral, más global, que va más allá además del transporte, tiene que ver con obras públicas, con planos reguladores, una serie de otros elementos que obviamente lo hacen importantísimo. Muchísimas gracias, Franco, por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.